Nuestra investigación lleva como título Mujeres trans privadas de libertad, la deuda de las políticas públicas y de la reinserción social en Chile. El equipo de investigación se compone por Claudia Delano Rodríguez y Celín Burgos Sánchez, ambas estudiantes de quinto año de Trabajo Social de la Universidad de Chile. Actualmente, Chile no cuenta con datos desagregados respecto a la población de mujeres trans privadas de libertad en nuestro país, por lo cual no existen indicadores ni categorías que permitan visibilizar su realidad penitenciaria. Sin embargo, existen estudios, reportes e informes de diversas organizaciones en América Latina respecto a la situación de mujeres trans encarceladas, las cuales coinciden en que la ausencia y falta de monitoreo, encuestas, estadísticas y registros precisos no permiten cuantificar la población trans privada de libertad. Por ende, no existen normativas específicas acerca del trato y complejizan la realización de políticas públicas en materia de reconocimiento de la diversidad. Si bien la incorporación de leyes de identidad de género en Latinoamérica marcó avances significativos en materia de derechos, la situación de personas trans en la región es inquietante debido a la presencia de obstáculos en el acceso a derechos, ya que subsisten normas, prácticas y procedimientos que no se adaptan a estándares internacionales de protección de derechos humanos, donde no se incluyen políticas públicas inclusivas ni tratos adecuados por parte de funcionarios judiciales, policiales y de seguridad. Sumado a lo anterior, no existen actualmente tipos de planificación e intervención con población penal trans, lo cual invisibiliza y desconoce su realidad, obstaculizando el diseño de políticas públicas de protección al interior de centros penales y de políticas de reinserción que promuevan el acceso de derechos postpenitenciarios. De esta manera, el rol punitivo del sistema carcelario es altamente preocupante debido a la normalización del maltrato y la abyección por sobre las medidas de reinserción, donde se suma el abandono estatal sobre las garantías de la población penal trans en materia de salud, seguridad, educación y políticas de reinserción social. La metodología de nuestra investigación es cualitativa y en base a revisión bibliográfica. Dicha investigación se desarrolla en el marco del Núcleo de Investigación más Desarrollo de Reinserción y Sociedad de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Chile, donde hemos realizado una aproximación de contenidos en relación al sistema penitenciario y la reinserción social. Los resultados de la investigación se enmarcan principalmente en lo que respecta a la falta de políticas públicas en cuanto a materia de protección y derechos para la población penal trans en Chile, hecho que se produce a raíz de la carencia de datos desagregados de los recintos penitenciarios a lo largo del país. Concluimos que lo anterior perpetúa situaciones de violencia y a su vez desconoce la incidencia de otras variables asociadas como lo son la situación socioeconómica y educativa, la condición migrante o existencia e inexistencia de grupos de contención, entre otras, lo que agranda la brecha de discriminación y vulnerabilidad a las que están sometidas las mujeres trans dentro del sistema penitenciario. De esta misma forma, se presentan una serie de obstáculos en el acceso a derechos de las mujeres trans privadas de libertad, como lo son el acceso a la salud, educación, vivienda, trabajo, el ejercicio de ciudadanía, entre otras dimensiones, lo que genera diversos tipos de violencia. Estas pueden darse en la esfera de lo estatal, sexual e intrafamiliar, no solo por su identidad, sino también por otra clase de opresiones como lo son la raza, el sexo, el género, la orientación sexual, el nivel socioeconómico, etc. Por ende, se hace urgente la tarea de incluir la perspectiva de género en políticas carcelarias que implementen programas de reinserción social con enfoque de derechos, de género y con una perspectiva interseccional, para de esta forma comenzar a incorporar políticas de derecho en torno a la población LGBTIQA+ privadas de su libertad. Ahora, respondiendo a la pregunta sobre qué ajuste hemos tenido que hacer en contexto de confinamiento, la respuesta es que la principal modificación que hemos tenido que realizar en el desarrollo de nuestra investigación debido a la actual pandemia que nos afecta ha sido en relación al trabajo práctico, ya que en tiempos de confinamiento se ha vuelto difícil poder ingresar a centros penitenciarios a realizar trabajo metodológico cualitativo en relación a instrumentos de levantamiento de información
como entrevistas semiestructuradas a actores claves. A principios del año 2019, la población privada de libertad en un régimen cerrado correspondía a 40.480 personas, y de este porcentaje un 38,3% presentó una reincidencia legal según Gendarmería de Chile. Ante esto se presenta una de las grandes interrogantes de la actualidad, que es el comprender por qué estas personas, después de haber cumplido su condena, reinciden e ingresan nuevamente al sistema penitenciario chileno. Por lo tanto, como hipótesis investigativa, se plantea la existencia de una percepción social con respecto al sistema penitenciario desde una perspectiva de castigo. Esto daría a entender que como sociedad somos quienes comprendemos la privación de libertad como una sanción y no incorporamos que también se trata de un proceso de aprendizaje y reinserción social y laboral. Esto es de la más alta relevancia cuando las posibilidades de poder volver a reincidir son altísimas cuando las oportunidades se cierran. De esta forma estamos frente a la sociedad chilena que tiene un rol protagónico en la concepción de la problemática, del cual no se está haciendo cargo. Es por esto que el propósito de la investigación se orienta a determinar la relación entre la percepción y expectativas de la sociedad chilena con respecto a las personas privadas de libertad y las condiciones de posibilidad de reinserción sociolaboral de ellas. Esta se lleva a cabo a través de una metodología de tipo cuantitativa, permitiendo realizar una encuesta con preguntas cerradas que entreguen respuestas más precisas con respecto a la problemática planteada. Además, la muestra será intencionada, indagando tanto en personas que conocen a alguien que haya o esté actualmente en un centro penitenciario, como en quienes no, ya que se plantea la premisa de que existiría una variabilidad en las respuestas según este criterio. Y por otra parte, se indagará a partir de la teoría el proceso de reinserción sociolaboral, identificando los programas de capacitación existentes y clarificando si estas personas estuvieron realmente insertas en algún punto dentro de la sociedad o de lo contrario, nunca se les dio una oportunidad por parte de la sociedad. Bueno, esta investigación surge debido a un interés desde hace años en esta problemática, el hecho de haber tenido la oportunidad de haber conversado con personas privadas de libertad y ante una indignación por la no problematización de esta situación por parte del Estado chileno. Además, dada la crisis sanitaria en la que se encuentra el país actualmente, se ha podido visibilizar las condiciones en las que residen estas personas, evidenciando las malas condiciones de vida y el trato inhumano e indigno que reciben diariamente. Esta crisis ha llevado a incrementar la urgencia de esta problemática, por lo que se debió ajustar ciertas preguntas atingentes al contexto. No obstante, al tratarse de una investigación con encuesta como principal herramienta con potencial de difusión a través de redes sociales, no perjudicaría en la implementación del cuestionario, por lo que se espera poder realizar prontamente. Finalmente, se espera que la presente investigación pueda tener una incidencia en la conceptualización del sistema penitenciario por parte de la sociedad, y que pueda ser un aporte para trabajar de manera estructural. Es el rol de todos el poder cambiar la visión con respecto a las personas privadas de libertad, pero la pregunta es, ¿cuánto ha logrado incidir esta visión colectiva en el proceso de una reinserción social de estas personas? Mi nombre es Catalina Ávila Cowal y me encuentro investigando la situación de las mujeres privadas de libertad en Chile, población que constituye una minoría vulnerable que se ha visto tradicionalmente invisibilizada tanto para la investigación académica como para la formulación de políticas públicas. Y a pesar de que en los últimos años ha aumentado el interés por la situación de esta población, poco se ha abordado sus necesidades específicas de intervención. En esta línea y con el intento de caracterizar a las mujeres que se encuentran recluidas, es que en mi trabajo se abordan una serie de desventajas acumuladas previas a la privación de libertad, como son la exclusión social, los traumas severos por abusos sexuales, violencia doméstica, la inestabilidad familiar, el consumo problemático de drogas, y por tanto se considera que este grupo presenta indicadores de vulnerabilidad más elevados que la población masculina, y esta situación puede verse acentuada si es que se consideran otras condiciones como la pertenencia a una etnia, la calidad de migrante, la orientación sexual, entre otras cosas. En este sentido es que considero la necesidad de incorporar un enfoque interseccional que permita visibilizar la articulación de estas diferentes estructuras de opresión y desigualdad en esta sociedad, y además permite revelar la relación que existe hoy en día entre el patriarcado y el crimen. La metodología que usé se centra principalmente en una revisión bibliográfica
proveniente de Chile y América Latina en general, complementada con un análisis cualitativo basado en entrevistas online realizadas por la plataforma de Zoom a 5 funcionarios del área psicosocial de centros penitenciarios de diferentes regiones del país. Bueno, mi interés por este tema surge ya que llevo 2 años siendo parte del Núcleo de Investigación y Desarrollo sobre Reinserción y Sociedad de la Universidad de Chile. En una primera instancia me centré principalmente en el estudio sobre la reinserción de hombres, pero sobre la marcha fue surgiendo mi interés por la situación particular de las mujeres privadas de libertad, las desventajas acumuladas, como mencionaba, que han debido enfrentar a lo largo de su vida y que muchas veces las llevan a relacionarse en el mundo delictual, llevándome a lo que es hoy esta investigación. Bueno, entre las principales conclusiones a las que pude llegar es que la realidad que viven estas mujeres tiene sus propias particularidades y, tal como mencionaba, sufren una serie de desventajas acumuladas que no están siendo consideradas por el sistema judicial ni penitenciario, entendiendo que las desigualdades de género son condicionantes sociales y culturales preexistentes. Cuando se ingresa a la prisión, esta población enfrenta de forma diferente este proceso, debiendo lidiar con un doble enjuiciamiento por el hecho de cometer un delito por un lado, sumado a el juicio que existe por romper la norma y contradecir los estereotipos que existen sobre lo que significa ser mujer. En este sentido se da cuenta también que el sistema que regula el cumplimiento de las penas en Chile son sumamente antiguas y resultan insuficientes y poco pertinentes, ya que incluso se llega a restringir la posibilidad de penas alternativas a la cárcel a esta población por el hecho de ser calificadas como malas madres y atentar contra la familia. Bueno, debido al contexto de confinamiento por la pandemia en el que nos encontramos, es que tuve que ajustar la metodología a utilizar, teniendo que postergar un poco las entrevistas y teniendo que descartar la intención que tenía de entrevistar a mujeres privadas de libertad por el hecho de que los centros penitenciarios se encuentran cerrados y no están recibiendo visitas. Así que tuve que adaptarme y centrarme netamente en conocer las perspectivas del área psicosocial de los funcionarios de los centros penitenciarios del país. Hola a todos, mi nombre es Leila Slovacek y soy tesista de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que se encuentra en Buenos Aires, Argentina. Mi investigación se enmarca en el proceso de tesis de grado de la licenciatura en Trabajo Social y el tema tiene que ver con la intervención en lo social en el Centro Sociocomunitario de Responsabilidad Penal Juvenil en base a una lectura o una reflexión desde la perspectiva de géneros. Esta investigación se lleva a cabo desde una metodología elegida, que es la sistematización, y el tema surge en la práctica institucional supervisada que los estudiantes de quinto año de trabajo social desarrollamos cuando cursamos la cátedra de supervisión, en donde realizamos una práctica anualmente dentro de una institución elegida, que en este caso es el Centro Sociocomunitario, institución que trabaja con jóvenes entre 16 a 18 años que han tenido conflictos con la ley, es decir, jóvenes que han transgredido la ley penal y que la justicia establece para ellos medidas alternativas a la privación de la libertad a los fines de evitar el encierro en centros de contención de menores. Esta investigación también lo que tiene en cuenta es que el trabajo social ha sido construido como una disciplina históricamente feminizada, es decir, atravesada por los roles que le son asignados a las mujeres en relación a las tareas de cuidado y a la maternidad. Y por otro lado también se considera el momento histórico que atraviesa la sociedad
en relación a la construcción de nuevas subjetividades y nuevas resistencias que se establecen desde los feminismos. Esta investigación se enmarca dentro de una institución que justamente, que es el ámbito de la responsabilidad penal juvenil, que está enmarcada dentro del campo de la justicia, que es un escenario que ha estado ligado históricamente a un seno completamente patriarcal, racista, sexista y machista. Estos aspectos que menciono se ven reflejados no solo en sentencias judiciales, en fallos y en normativa legal, que obviamente está dado dentro del seno de la cultura machista, sino también que se destaca como una falencia del campo la conformación de tribunales, de juzgados, que en su mayoría son rodeados por varones, cis, y también una cuestión que destaco y que también investigo es los escasos niveles de formación, no solo en materia de perspectiva de género, sino en perspectiva interseccional, que poseen los jueces, los magistrados, los funcionarios. Estos aspectos se singularizan, como mencionaba recién, no solo en la responsabilidad penal juvenil, sino también dentro de todo el campo de la justicia. Por otro lado, contemplando la diversidad que existe alrededor de los feminismos y de los géneros, esta propuesta adhiere a lo que es la perspectiva de feminismos descoloniales, latinoamericanos y comunitarios, entendiéndolos como los enfoques que hoy en día comprenden a las opresiones de manera interseccional y que aborda el género de forma situada, visibilizando a las mujeres, a las disidencias que son atravesadas por el sistema racista, machista y heteropatriarcal. En este sentido, la investigación lo que pretende es poder, por un lado, identificar las prácticas profesionales del equipo técnico de la institución y reflexionar acerca de las presencias y ausencias de la perspectiva de géneros en la intervención, como así también de la perspectiva interseccional en las prácticas profesionales. Obviamente, en el contexto actual de aislamiento social preventivo y obligatorio que ha adoptado Argentina, se tomó la decisión de establecer algunos cambios que tienen que ver con la realización de entrevistas. Fueron efectuadas no de forma presencial, sino de forma virtual, y es muy probable también que la defensa de esta investigación sea desarrollada de forma virtual. Actualmente esta investigación se encuentra casi en el proceso de su finalización. Estoy desarrollando lo que es el análisis de las entrevistas, el análisis del cuaderno de campo y de la práctica institucional también transitada como estudiante. Les agradezco muchísimo por el espacio y celebro este tipo de encuentros. Un saludo a la distancia. Gracias. Hola, mi nombre es Alejandra Morales, soy estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Chile y les voy a presentar una investigación que se titula El delito de vivir en el castillo. La investigación aborda las características que señalan que la población del castillo es un territorio complejo, propiciando condiciones que, según las teorías criminológicas de la subcultura y etiquetamiento, son favorables para la delincuencia. Estas características de las que se habla se enmarcan en un contexto de desigualdad y segregación. La relevancia de este trabajo radica en que la delincuencia es un fenómeno social donde en el contexto neoliberal se han implantado diversas medidas que responsabilizan meramente a la propia ciudadanía y además se legitima la comprensión del delito como un problema individual del sujeto o sujeta delictual. Sin embargo, en este estudio se busca mostrar que el territorio influye en la comisión de delitos. Por esto es pertinente decir que la comuna de La Pintana se fue conformando debido a erradicaciones de tomas de terrenos instaladas en la zona centro y oriente de Santiago, obligando a pobladores y pobladoras a instalarse en la periferia, donde estas erradicaciones trajo consigo la falta de equipamiento e infraestructura. Y a pesar de esto, el año 2018, el índice de calidad de vida urbana posiciona esta comuna en el número 93 de 93 comunas evaluadas con un índice de calidad de vida urbana de 31,14, al contrario de la comuna de Providencia, que se instala en primer lugar con un ICBU de 71,40. Esto demuestra la desigualdad socioespacial. Actualmente, frente a la delincuencia, las respuestas por parte del Estado han sido mayor vigilancia, control y presencia policial.
Es por esto que se promueve la lucha por el compromiso gubernamental y social en políticas públicas que sean realmente efectivas. No es coincidencia que el Castillo, que es uno de los sectores con mayor índice de consumo problemático de drogas y alcohol, no hayan políticas públicas enfocadas en la rehabilitación y sí hayan de seguridad ciudadana. Además, se considera como horizonte actuar preventivamente ante posibles situaciones que pueden derivar en el fenómeno social de la delincuencia. Em, el diseño metodológico se sostiene bajo el tipo de investigación cualitativa con alcance exploratorio dadas las condiciones que se presentaron en el contexto. Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron son entrevistas semiestructuradas y para una descripción más acabada del territorio se llevó a cabo la observación no participante. Se pensó en esta estrategia a tal modo de lograr interpretar los contextos de la realidad social, internalizando las subjetividades de las personas, el mundo sociosimbólico y cultural de los contextos. Bueno, esta investigación tiene data en el año 2019, donde en octubre se inició una revolución popular, más conocida como estallido social, lo que influyó en la asistencia a la universidad, en los medios de transporte, en el cotidiano de las personas, y esto generó que llevar a cabo las entrevistas tuviera muchas complicaciones. Los principales resultados fueron que las teorías criminológicas de la subcultura y etiquetamiento encajan en la descripción de la población del Castillo respecto a la comisión de delitos y la complejidad de la población del Castillo genera condiciones favorables para la delincuencia. Pero además de estos resultados, es importante decir que el Castillo se enmarca en un contexto de desigualdad con respecto al resto de las comunas de Santiago. Nos olvidamos que desde que se conformaron las viviendas sociales en este sector, las personas que allí residen han sido marginadas, estigmatizadas y hasta la actualidad viven constantemente con la desigualdad presente y también con la escasez de oportunidades. Bueno, también se realizaron ajustes. Eh, en un comienzo se había pensado en un total de 16 entrevistas debido a que la población del Castillo se divide en 16 sectores. Entonces lo ideal era entrevistar a una persona de cada sector, no obstante debido al contexto en el cual nos encontrábamos, que ya se mencionó anteriormente, se disminuyó a 4. Y lo otro que se cambió fue la modalidad de almacenamiento de la información de la entrevista, ya que la primera idea era mediante una grabadora de voz o grabadora de voz digital. Sin embargo, al momento de solicitar las entrevistas, las personas a las cuales se le habló se mostraban muy reacias a cualquier manera de almacenamiento que no fuera apuntes manuales en papel. Un hallazgo también presente en la investigación es que las personas en general romantizamos quizás las poblaciones, vale decir, hay un imaginario presente donde se piensa que, por ejemplo, quien trafica la droga en el sector les va a proteger o que hay un sentido de comunidad, un sentido de pertenencia, entre otras cosas. Pero al estudiar en mayor profundidad la población del Castillo, se puede dar cuenta que cada territorio, cada población tiene sus propios códigos, su manera de relacionarse, su historicidad y su especificidad también. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias por las cápsulas, por las presentaciones, por las investigaciones, por esta motivación por la investigación. Y para motivarles a la conversación principalmente, que es un poco lo que viene ahora, tomando como ideas transversales, ¿no? Antes de ir con Matías a las preguntas, es preguntarles cuáles han sido como los ajustes o principalmente los aprendizajes y desafíos que han visto ustedes y que han tenido en este proceso de investigación
que nos han presentado, ya que pueden tomarse, obviamente, desde las presentaciones, ajustes en términos de este momento pandémico que tenemos, ¿no? O de crisis, pero también cuáles han sido como, y cuáles son lo que ven ustedes como desafíos adelante. Ignacio planteaba, ¿no es cierto?, alguna propuesta en términos de su investigación, Alejandra también. Dejarle a ustedes esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos para el trabajo social en el campo de investigación en torno al sistema carcelario, ¿no? A la reinserción social? Les dejo ahí abierta la pregunta y que ustedes pueden ahí contestar abiertamente, enciendan su micrófono y vamos con algunos diálogos. Uno de los principales desafíos es que actualmente, bueno, la investigación está en curso, todavía no se ha podido llegar como a la parte de resultados porque todavía estamos implementándola. Y creo que uno de los principales desafíos es poder, bueno, complementar como, porque yo sigo en cuarto año de trabajo social, entonces estando con práctica profesional, además con clase, con trabajo. Entonces es como ir complementando un poco más los tiempos para poder dedicarle harto tiempo a la parte investigativa. Y también, como mencionaba en el video, en cuanto a pandemia, es una de las dificultades, y que nosotros lo planteamos, o sea, lo planteé como dentro de la metodología, es poder llegar a personas que tienen familiares que hayan estado o estén actualmente en el sistema penitenciario. Entonces, esa parte yo creo que va a ser la más compleja de poder, de esta muestra intencionada, de poder llegar como a ambos grupos. Gracias, Ignacio. Claudia, Celine, Alejandra, Leila. Bueno, en tiempos de pandemia, contingencia, confinamiento, para nosotras con la Claudia ha sido un gran desafío repensar la metodología de la investigación, ya que, por ejemplo, nosotras que estamos haciendo una investigación sobre mujeres trans privadas de su libertad, nos gustaría poder tener el relato desde ellas mismas o de ellas mismas. Por lo tanto, hemos tenido que repensar la metodología porque obviamente, como lo mencionaba también Ignacio, por ejemplo, en su presentación, el COVID también fue una pandemia que arrasó dentro de la cárcel, dentro de los sistemas penitenciarios. Entonces se nos ha hecho complejo, por ejemplo, dar una entrada o una posible entrada en un tiempo de estimación corto, ¿cierto? A corto plazo, para poder ingresar a los centros penitenciarios y poder hacer entrevistas semiestructuradas o hacer, por ejemplo, producciones narrativas. Eso hemos tenido que repensarlo en este momento. Entonces nuestro gran desafío ha sido poder hacer una revisión bibliográfica de las principales organizaciones, inclusive latinoamericanas, que trabajan la temática para poder tener mayores insumos, para poder utilizar, obviamente, con el permiso correspondiente, algunos extractos de entrevista que han hecho hace ya un par de tiempos. Tenemos también la posibilidad de poder buscar información o buscar mayores entrevistas en otras tesis, en otras investigaciones de gente que lo ha hecho hace años atrás, como reutilizar todo ese material. Así que en ese sentido ese ha sido nuestro principal desafío con Claudia. ¿Quieres decir algo? Eso. Gracias, Celine, Claudia. Catalina, Alejandra, Leila. Ahí que la Cata prendió el... ¿Se Hola, escucha? Cata. Sí, muy bien. Ya. Bueno, al igual que los compañeros que hablaban, creo que ha sido un problema que hemos tenido todos a la hora de enfrentarnos con el tema cualitativo, de hacer entrevistas. Así que también mi idea era entrevistar a mujeres que estuvieran privadas de libertad por tráfico de drogas, que es el tema que yo estoy viendo. Pero el hecho de que estén cerrados, como decía en el video, los recintos penitenciarios, lo ha imposibilitado, y tuve que hablar con el profe que me está guiando en este proceso, y lo conversamos y llegamos como al acuerdo de que quizá igual era interesante como plantearlo desde el punto de vista de las intervenciones que se realizaban con esas mujeres en específico. Así que tuve que cambiar un poco la orientación de mi trabajo
y centrarme, claro, en el tema de las intervenciones y las perspectivas de los trabajadores y trabajadoras que están día a día con ellas. Genial. ¿Se escucha? Leila, sí, muy bien. Bien. No, como para agregar a lo que decían los compañeros, coincidimos en que en realidad, digamos, los métodos y las técnicas de la investigación, muchas tuvimos que modificarlas. En mi caso, como conté en el video, yo hice una sistematización de una práctica, entonces ya tenía mucho material hecho. Las modificaciones que tuve que hacer fueron en base a entrevistas que eran virtuales, digamos. Creo que el desafío más grande también tiene que ver con nosotros mismos, tener que investigar muchas veces desde nuestras casas, teniendo que trabajar, estando con nuestras familias. Es una tarea que no es fácil, también algunos compañeros están cursando la carrera. Yo en mi caso ya terminé de cursar, pero de todas formas sigue siendo muy, muy, muy arduo y un contexto bastante complejo para todos. Y creo que también el desafío, además de como estudiantes y como investigadores, como profesionales, porque la interdisciplina hoy en día es muy compleja de atravesar en el marco de la virtualidad, y creo que como profesionales también estamos muy atravesados y hay que como repensar cómo van a volver a ser las prácticas profesionales ahora desde la virtualidad, digamos. Gracias, Leila. Sí, yo creo que ahí, escuchándoles y escuchando también a estudiantes, también investigadores de la unidad donde estamos nosotros, también ha sido un tema emocionalmente fuerte, y esta ansiedad también de ir a investigar y de ir a los recintos, ¿no? Aproximarse al sistema. Obviamente ha tenido obstáculos, ha sido súper complejo. Superar, yo creo que ha sido también un aprendizaje tremendo, en lo que plantea Cata, Leila, Ignacio y Celine. Ha sido un aprendizaje tremendo esto de investigar en este contexto, ¿sí? Y ir modificando permanentemente, ¿sí? Ir dialogando con los profes guías, ¿no? Con los directores de tesis. Tenemos una pregunta para Alejandra. Ale, ¿cómo fue la experiencia de ir a ese territorio específicamente y realizar entrevistas sin tener un contacto previo? ¿Ah? Matías, creo que sacó esta pregunta también desde los comentarios de Facebook. ¿Sí? Hola. Hola, Ale. Bueno, igual fue algo complicado porque si bien todos sabemos que el territorio del castillo es un territorio donde no hay como equipamientos, trabajos, entonces las personas que entran solamente van a comprar droga o visitar a gente que reside ahí. Quiero contar como dos experiencias que me sucedieron. Una fue que lo que comentaba de que tuve que ajustar al acercarme a una persona y mostrarle el consentimiento informado que almacenaría la información mediante un audio, se empezó a alterar, de a poco empezó a decirme garabatos, que cómo se me ocurría, y yo le dije, tranquilo, no quiero que tengas problemas ni nada, me voy. Y luego, minutos después, descubrí que él era como la persona encargada de gritar literalmente, viene la ayuda. Para proteger, él estaba en la esquina del pasaje, a traficantes que estaban en el pasaje, que se llama La Dulcería, porque tienen todas las mercancías ahí encima con los precios. Entonces, obviamente que es difícil en ese contexto que una persona quiera entregar información. Y la otra experiencia igual complicada fue que salieron personas de sus casas y a menos de 1 metro de distancia empezaron a disparar al aire, 2 personas. Y siento que igual hacer las entrevistas fue arriesgado, pero al final logré como conseguir las 4 entrevistas que acordamos con el profe eran las apropiadas para esa investigación. Así que eso, pero es parte del trabajo de investigadora y siempre hay que realizarlo de la mejor manera posible.
Gracias, Ale. Claro, yo creo que ahí la aproximación es compleja, son códigos, ¿no? Que uno empieza a comprender, a entender. Pero hay que entender también de que, como esta idea, ¿no? Del externo, ¿no? Del investigador externo, que es muy difícil entrar, ¿no es cierto?, dentro de esos espacios. Un tremendo aprendizaje también. Y también la posición de investigador e investigadora en esos espacios también se hace bastante complejo. Hay muchas preguntas, ¿sí? Hay muchas todos, preguntas. para todos, sí. Y comentarios. Vamos a intentar ir dosificando, ¿ya? Yo creo que para Claudia y Celine, pero también pueden tomar la palabra, porque todos están obviamente en un fenómeno que lo encuadra, lo plantea como también como un objeto fuerte ahí, ¿no? Y lo acota y lo recorta, que es el tema de las políticas públicas, ¿no? Porque ahí también Leila nos puede mostrar un poco lo que pasa también en Argentina, ¿no? Frente a esto. ¿Cómo desde lo que ustedes han investigado y desde lo que se han aproximado, cómo creen ustedes que pueden ir mejorando las políticas públicas en esto de la reinserción social y del sistema carcelario? Ahí dejamos como, es una pregunta enorme, obviamente, pero creo que pueden acotarlo desde sus objetos de investigación. Así que ahí dejo la palabra para que alguno de ustedes, y me interesaría también que Leila pueda tomar esto, porque también ahí da el contexto también argentino, para ir haciendo un contraste y comparando. Bueno, si quieren, comento un poco cómo es la situación acá. Yo trabajo la investigación, el tema es régimen penal juvenil. En Argentina, mediante la Ley de Promoción y Protección a los Derechos de los Niños y las leyes de responsabilidad penal juvenil, los jóvenes entre 16 a 18 años son punibles ante la ley. Este es un debate que constantemente se da en los distintos órganos, ya sea en el Congreso de la Nación, en el Senado, donde hay sectores políticos que quieren bajar la edad de imputabilidad y que los jóvenes menores a 16 años empiecen a ser punibles ante la ley. Eso es como el panorama, digamos, donde los trabajadores sociales estamos interviniendo hoy en día, y particularmente en la institución en la que yo hago la investigación. La institución está abocada justamente a jóvenes entre 16 y 18 años, pero lo que surge de la investigación es que el 72% de la población hoy en día tiene más de 18 años, porque sus causas comienzan cuando son menores de edad, y en el trayecto en donde circulan, obviamente, atraviesan la institución, vuelven a transgredir la ley penal. Por lo tanto, digamos, los recursos que pueden gestionar los trabajadores sociales de la institución no son para la edad de los jóvenes. Ellos pueden gestionar recursos para jóvenes entre 16 a 18 años, y lamentablemente todos estos jóvenes quedan por fuera de los recursos que se pueden gestionar. Creo que esa es como la falencia más grande, por lo menos, de que yo pude ver en mi institución en cuanto a lo que es la responsabilidad penal juvenil. Después, la otra arista que yo investigo, el análisis que hago de la institución, es en cuanto a la perspectiva de género. Como mencionaban algunas compañeras, hay un avance fuerte en políticas públicas en cuanto al género, por lo menos la Ley de Identidad de Género en Argentina, la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley Micaela, que salió el año pasado por el femicidio de Micaela García, que aplica capacitación obligatoria para todas las personas que trabajan en los órganos del Estado. Esos son como los avances más fuertes, y obviamente los trabajadores sociales tenemos mucho que aportar ahí, desde primero el cumplimiento de la implementación de estas leyes de formación, que los trabajadores sociales puedan estar formados en materia de género, y después participar de todas estas instancias que son súper enriquecedoras. Eso como para dar un panorama, pero bueno, me gustaría también escuchar a los otros compañeros con las experiencias transandinas. Gracias, Leila. Claudia, Celina, quizás ustedes, como plantean ahí en su título también,
esta deuda de las políticas públicas con las mujeres trans privadas de libertad. ¿Cómo han visto esta deuda, ¿no? esta proyección a las políticas públicas? Yo creo que como lo que hace falta, y respondiendo a una pregunta igual que estaba ligada a eso, como cuál es el ingreso o el protocolo de ingreso de las personas trans a los centros penitenciarios, yo creo que existe un vacío legal importante, la verdad, respecto al protocolo de personas trans como cuando hacen su ingreso en Gendarmería, porque de todo lo que investigamos solo encontramos como una hoja de protocolo de derechos humanos de Gendarmería, donde se explica que la persona cuando ingresa como entra en los pasillos solo por su sexo biológico. Y la idea es incorporarla según, como darles las herramientas para que se sientan más cómodas según su identidad de género, pudiendo usar como la vestimenta que esas personas quieren, maquillaje, cosas así. Sin embargo, este es un protocolo que se está tratando hace 2, 3 años, pero que aún no está implementado del todo, entonces solo depende de la persona que está a cargo. Entonces, creemos que es urgente como la tarea de incluir la perspectiva de género en las políticas carcelarias, que implementen programas de reinserción y también adentro ya desde el momento en que la persona ingresa, con enfoque de derechos, de género y con una perspectiva interseccional. Yo quisiera agregar algo súper importante que decía Leila respecto a la capacitación, que yo creo que no solamente los trabajadores sociales debiésemos tener en materia de género, sino que es una capacitación transversal, ¿cierto? Tanto como agentes activos del Estado o como no agentes activos del Estado. Al final estamos tratando con personas y son derechos humanos de los que estamos hablando. Entonces, coincido mucho con lo que decía Leila. Bueno, nosotras a través de la investigación que hicimos con Claudia, también pudimos caracterizar, ¿cierto?, estas políticas públicas. Por ejemplo, muchos países, la mayoría de los países de Latinoamérica hoy sí cuentan con una ley de identidad de género. Chile es un país que tiene una ley de identidad de género. Esta nuevita, tiene que hacerse arreglos, obviamente, pero sí contamos con eso. Además, a nivel internacional, los tratados de Yogyakarta han sido una de las cartas fundamentales para tratar temas de diversidad sexual, que garanticen obviamente los derechos de personas trans, travestis, gay, lesbianas, homosexuales, etc. Aún así, se presentan una serie de obstáculos en el acceso a derechos, y lo voy a aterrizar obviamente, de las mujeres trans privadas de libertad, como lo son el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, al ejercicio de la ciudadanía, y entre otras dimensiones. Y eso sí genera bastantes tipos de violencia, ya sea violencia, de todos los tipos de violencia. Entonces creo que ahí es donde el subtítulo de nuestra investigación calza respecto a cuáles son las deudas que hoy día tiene la política de reinserción y lo que tienen las políticas públicas en materia de género y de equidad de género. Eso. No sé si alguna de mis compañeros quisiera decir algo. Sí, sería interesante que Cata también, porque Cata cambió su foco, ¿no es cierto? Y se fue también a los equipos, ¿sí? ¿Cómo has visto tú este proceso también y también esta tensión o esta mirada crítica hacia las políticas? Bueno, yo coincido mucho con las chiquillas, creo que nuestros temas están más o menos relacionados, así que también creo que la política de género que existe en tema de reinserción está súper al debe, como que uno puede decir, ya claro, existe, pero a la hora de la práctica uno se da cuenta de que el sistema sigue siendo pensado por y para hombres, entonces cualquier ser que se salga de ese marco sufre violencia sistemática a diario. Y el sistema poco se ha moldado, yo creo, a pesar del tiempo, a adaptarse a las particularidades de cada persona.
sean mujeres trans o cualquier persona que no sea hombre, a pesar de que, claro, los hombres siguen viviendo condiciones deshumanas quizás en este sistema, aún así creo que la realidad de las mujeres, por ejemplo, de las mujeres trans, hombres trans, es mucho más vulnerada en este sistema. Super. Ale. Y después le damos la palabra a Ignacio también. Prende tu micrófono. Quería agregar también que desde mi experiencia considero que la perspectiva territorial también nos puede servir como una herramienta que permita analizar críticamente las intervenciones sociales que se instauraron ya como hegemónicas y también invitar a pensar en políticas públicas que no consideren el territorio como solo un espacio físico, sino que también está lleno de historicidad y que finalmente es ahí donde nos relacionamos y eso. Gracias, Ale. Ignacio. Bueno, yo estoy de acuerdo con casi todo lo que han dicho mis compañeras acá, o todo. Solo quería como recalcar que también parte también como del trabajo con las políticas públicas es también respetar los tratados internacionales que hay respecto al tema. Están los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad, y además está la Convención contra la Tortura, las penas inhumanas, y creo que además de trabajar en toda en la realización como de nuevas políticas públicas y mejoramientos de las que ya están, también creo que el Estado chileno, no sé cómo será en otros países de Latinoamérica, no está respetando ni los tratados que tiene internacionalmente, a los cuales está adscrito, y a través de eso es necesario, si es que no se trabaja como desde la base, respetando estos acuerdos, es muy difícil como poder llegar a temas más precisos o más pequeños como distintas políticas públicas. Eso. Gracias, Ignacio. Sumamente clara el planteamiento en tu comentario. Hay otra pregunta que es transversal también, creo, y es un desafío, ¿sí? Para ustedes. Y tiene que ver, bueno, y para todos los que investigamos y las que investigamos, y que tiene que ver con las devoluciones, ¿sí? De devolver, cómo pensar las devoluciones de las investigaciones a los sujetos, a los territorios, a las comunidades, ¿no? Temas más de proyección, ¿no? Para ustedes. Pero ¿cómo pensarían ustedes, cómo piensan, cómo enfrentarían la situación de devolución de los resultados, ¿no? A los entrevistados, a las entrevistadas? ¿Cómo podrían proyectar eso? Les dejo ahí esa pregunta que obviamente va para todas y todos. Bueno, con respecto a la investigación en sí, en el consentimiento informado igual yo entregué mi correo para que tuvieran acceso a toda la información que saliera en la investigación y a la investigación en sí en general para que fuera totalmente para compartirlo con las personas que fueran entrevistadas. Y con respecto a como para hacer una valoración de su tiempo por la entrevista, cuando en un principio se pensó esto con el profesor encargado del núcleo en cárcel, pensamos en una devolución monetaria, pero como eso no se llevó a cabo, al final, en lo personal, creo que depende de cada situación específica. Por ejemplo, me tocó el caso de entrevistar a una persona en situación de calle un día que hacía calor, que no había comido, entonces la devolución era según las necesidades que presentara la persona en ese momento. Gracias, Alejandra. Catalina, ¿cómo ves tú este tema de la devolución como desafío? Bueno, en mi situación yo creo que igual es un poco más complejo porque
o sea, mi intención, claro, es cuando el trabajo esté finalizado poder reenviarlo y quizá, ojalá, espero que se tome en consideración ciertas conclusiones y críticas quizá un poco constructivas en cuanto al sistema y al manejo del área psicosocial de ciertos centros penitenciarios, pero en la realidad creo que igual es un poco como iluso de mi parte, quizás, como no sé si será tan así, pero claro, espero eso y que en el fondo sirva para, para que se comience a cuestionar. Quizás con eso yo creo que ya me doy por pagada, que se cuestione la situación de las mujeres que están privadas de libertad y no se considere que todas somos iguales, que todas venimos del mismo lugar, sino que se especifique un poco más en las particularidades y se concentren en eso, porque si no, es súper difícil trabajar en una reinserción si no sabemos del contexto en el que provienen y al que posiblemente van a volver. Entonces, con eso yo ya me daría por pagar con el trabajo. Gracias, Catalina. Claudia, Celine, Leila, Ignacio. Por nuestra parte, como sumándonos a lo que dicen nuestras compañeras de devolver la investigación, los resultados, como ciertas críticas cuando se haya terminado el proceso investigativo, pero aparte de esto, yo creo que como en experiencias pasadas que igual hemos tenido en investigaciones, es importante el que estas personas sientan que estamos siendo, aunque sea un pequeño aporte, en poner en boga como este tema, o porque la cárcel está llena como de prejuicios desde afuera y todo, pero es necesario demostrar también que hay historias detrás de estas personas y sobre todo la población trans está muy invisibilizada dentro del sistema penitenciario como también fuera de este. Entonces, como parte de nuestra devolución, yo creo que es como poner este tema, que la gente sepa lo que pasa, que la gente sepa como qué es lo que falta y necesitan, y que hay mucho más allá de estas personas que solo como delincuencia o como se puede tomar afuera en base a esos prejuicios. Yo como para agregar a lo que decían las compañeras de recién, creo que sí, por un lado es importante que de la investigación se puedan visibilizar ciertas cuestiones, en el caso de ellas, en las mujeres trans. En mi caso yo busco un poco también eso, que se puedan visibilizar aquellas problemáticas del régimen penal juvenil, como así también las falencias que hay dentro de la perspectiva de género, que obviamente muchas veces tienen que ver con la formación profesional, con la formación que tiene uno académica cuando estudia, cuando es estudiante, y la sistematización, que es justamente la herramienta, la técnica que yo elijo, también lo que hace y lo que pretende es un poco revisar aquellas cuestiones que uno lleva a cabo desde la práctica y revisarlas y poder recuperarlas. Entonces creo que una de las formas de devolverle también un poco a la investigación sería que las profesionales que yo justamente investigué puedan tener en cuenta mi trabajo, mi investigación, como desde un punto de vista de practicante, de observadora, y que también puedan revisar sus prácticas, obviamente, para empezar a deconstruirlas también. Yo, bueno, de nuevo me sumo a lo que han dicho mis compañeros, no quiero sonar igual repetitivo, pero creo que también es muy importante que, bueno, por lo menos desde como planteo yo en la investigación, el problema también va dentro de la sociedad y cómo se conceptualiza a las personas que están privadas de libertad y que se les ve tanto como, más como castigo, más que como un aprendizaje. De esta forma, igual considero que ya al estar problematizando este tema, el que se estén haciendo preguntas, va cambiando de a poco la percepción que tiene la sociedad con respecto a estas personas. Eso a grandes rasgos, para no repetir. Matías, ¿hay otras preguntas que puedas tú socializar con las y los investigadores? Sí, nacieron muchas preguntas en Facebook, también muchos comentarios como positivos respecto a lo que se está discutiendo y las respuestas que dan eh, las y los que están exponiendo. Y aquí hay una pregunta de Fran Ruiz que dice, ¿cómo catalogan ustedes el sistema penitenciario en Chile? Es una pregunta abierta para todos los ponenciistas y también, esa es la primera pregunta, me gustaría abrir con esa.
respecto a la catalogación del sistema penitenciario en el país. Bueno, si nos ¿Se estamos peleando escucha? por el micrófono, parto yo. Sí, así Oficial Ignacio. Yo lo categorizo como, o sea, así muy honestamente, lo categorizo como malo. Creo que igual en cualquier sistema donde se vulneren derechos humanos y no se considera una persona como tal, como ser humano, es una organización que no está funcionando, no está cumpliendo con su función. Creo que aquí tampoco tanto el Estado como la sociedad no está cumpliendo con este rol de reinserción social y laboral. Y las políticas que también emplean, bueno, tanto en las características de espacio o de las condiciones en las que viven las personas privadas de libertad son muy malas, entonces no puedo decir que sea algo, que sea un sistema que esté funcionando de cierta forma, porque creo que en muchos aspectos que tiene este sistema tiene muchas falencias y muchas cosas por qué trabajar, tanto en política y en humanizar un poco más el sistema. ¿Terminaste, Ignacio? sí. Ah, súper. No, sigue Sí, sí. hablando, es que Perdón, dale. sale Ahí. como que está con un problema de audio. Ya, súper. En la misma línea de lo que decía Ignacio, bueno, yo la catalogo como un sistema precario, al igual que lo que dijo Ignacio, por eso y por muchas otras razones, y un sistema que está al debe con muchas cosas, sobre todo con el respeto a los derechos humanos. Pero además también me gustaría agregar que, por ejemplo, hay académicos, por ejemplo, Guillermo Sangüesa, que vendría a ser nuestro profe guía en el núcleo de reinserción y sociedad en la Universidad de Chile. El profe siempre ha sido como muy categórico y ha dicho que las cárceles siempre hablan de las sociedades de las cuales están insertas. Y desde ahí tendríamos una crítica también al hecho de que la cárcel es el reflejo de la sociedad que estamos construyendo y que también es el fracaso de nosotros como sociedad, de no tener una sociedad más cohesionada, más justa, más digna, una sociedad o un Estado que sí se hiciera cargo de firmar tratados internacionales y respetarlos en todas las materias y en todos los ámbitos a nivel transversal. Esa es mi catalogación del sistema penitenciario, un sistema que está al leve y un sistema precario. Un momento, problema de conexión. Cata, Alejandra, ¿se pueden también comentar? Sí, también quería, bueno, en relación con lo que decían, creo que, como sabemos, las personas que se encuentran privadas de libertad siguen contando con los mismos derechos que una persona que estuviera fuera de los recintos penitenciarios, y es algo que no se da en la práctica, que en el fondo el único derecho que se les resguarda es el derecho a la libertad, pero nos damos cuenta que no, y me llamó la atención una pregunta que había respecto a las personas que por opción propia quizá optaban por estar privados de libertad por las comodidades como que se daban al interior, y creo que es súper cuestionable preguntar eso, si en el fondo conocemos la realidad como es, y es horrible, tienen problemas sanitarios, de higiene, entonces en el fondo creo que, claro, que el sistema está muy al debe en eso, y es importante, insisto, seguir reconociendo que son personas y que tienen los mismos derechos que una que no los tuviera, que quizás cometieron algún error, pero no por eso tienen que ser tratados de la forma en la que se está siendo tratado. ¿Alguien más quiere opinar respecto a esa pregunta tan polémica que también con respecto a, como a este sujeto prisionero privado de libertad, como en búsqueda de comodidad, de cobijo, de hogar, de comida, porque también se encuentra una encrucijada igual con la tarea como ético-política del trabajo social? Me gustaría saber si alguien más tiene una opinión, si no, para seguir. Alejandra. Yo también. Primero, coincido con todo lo que mencionaron, que claramente es un sistema precario, y entonces surge la duda, ¿por qué preguntan, o sea, por qué alguien quisiera estar en un lugar donde se vulneran los derechos, ¿no?
y está esto de castigar, de retribución para con la sociedad. Y también podría pensar en que nadie quisiera estar en ese lugar, pero como experiencia personal, conozco una persona que ha tenido una historia de vida muy complicada y él me dijo una vez, yo cuando no tengo donde dormir, me voy a dormir a la cana. Entonces, igual tenemos que pensar que la vulneración de derechos no es solamente como a nivel penitenciario o carcelario, sino que qué es lo que está pasando en la sociedad para que una persona quiera ir a un lugar por esas quizás beneficios, entre comillas, pero que no son beneficios al final. Entonces, eso es como un planteamiento a pensar en más allá de solamente que una persona quiera un beneficio o no, sino que qué hay detrás de todo eso, qué hay detrás de su decisión, de lo que está pasando como sociedad en Chile. Eso. Ya. Si alguien se quiere sumar a las palabras, o si podemos proseguir con una pregunta de Carla Frías, dice lo siguiente. ¿Cuáles serían los mecanismos de divulgación más pertinentes en base a lo que han dicho? Seminarios, artículos científicos, hacer llegar los resultados a asociaciones profesionales, a los cargos políticos, a las personas privadas de libertad, o quizás a los medios de comunicación. Como alguien, no se peleen. Yo puedo... Eh, creo que igual, de todas formas, siempre sirve tanto artículo investigativo, difusión en redes sociales, o también en la conversación como que uno tiene diariamente con personas. Creo que también en el diálogo se va construyendo como esta realidad. Pero creo que también hay un factor de como movimiento social que es muy importante, sobre todo para visibilizar como todas las problemáticas. Lo vimos igual el año pasado, en el 18 de octubre, y en todo el estallido social, que debido como a un movimiento social se problematizan distintas situaciones. Y creo que la problemática de las personas en situación de discapacidad, de las personas privadas de libertad, no está problematizada porque tampoco existe una conciencia como el 100% de que existe tal nivel de vulneración. Así que eso es grande rasgos. Creo que también como un movimiento es sumamente importante y como de peso. Yo a eso le agregaría, no sé, como la falta de un centro de estudios interdisciplinarios, transdisciplinarios, por ejemplo, que puedan servir de institución que entregue algún tipo de insumo o una masa crítica a quienes debiesen ejecutar las políticas públicas, ¿cierto? Ya hace rato que venimos hablando de reinserción social, y yo creo que cuando hablamos de reinserción social, tenemos que hacer el ejercicio de cuestionar quiénes son las personas que hacen este tipo de leyes, de qué manera se hacen este tipo de decretos, de leyes, desde dónde, con qué fin. Tenemos el suficiente insumo para poder seguir creando establecimientos, redes de apoyo, que yo creo que es súper importante eso, o sea, por más programas o políticas que tengamos que tengan el nombre de reinserción social, no es algo que esté 100% realizado, ¿cierto? O 100% no sé, convertido en esta reinserción social, porque además inclusive el mismo término también puede ser cuestionado. Y ahí me gustaría también responder a una pregunta que estaba volando por ahí, que decía si es que nosotros creíamos que la reinserción era para todos o solo para algunos. Y es una pregunta súper interesante también de planteársela. O sea, todas las personas tenemos, no sé, posicionamientos políticos ante la vida, por ejemplo. Es muy difícil también pensarlo muchas veces. Entonces, creo que efectivamente la reinserción social puede ser para todas las personas, siempre y cuando estas políticas te garanticen ese derecho también de poder, no sé, reinsertarte, por ejemplo, en una sociedad, pero que sea otro tipo de espejismo, no sea lo mismo, ya que venís repitiendo. Y ahí yo creo que, bueno, el Ignacio, por ejemplo, tendría mucho más que aportar en ese ámbito, porque, como él bien decía,
en su presentación, en su investigación, él hablaba sobre las percepciones o las expectativas que hay desde la sociedad hacia las personas privadas de libertad, y yo creo que es un punto muy interesante y muy grande también de poder abarcar. Perfecto. Si me permiten, también quería hacer como una pregunta en conjunto con lo que, bueno, esta es una pregunta abierta para todos los expositores, y en conjunto con una pregunta que también nace aquí en el Facebook, que también es de Carla Fría, que habla de respecto a que en Chile se ha incorporado el sector privado como en la administración de los recintos penitenciarios en busca de facilitar el proceso y mejorar las condiciones, el proceso de reinserción y mejorar las condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad. Más allá de su opinión, ¿dónde creen que, respecto a esta como privatización, dónde creen que está el rol fundamental del trabajo social para potenciar y, ¿cómo se llama? Y administrar de mejor manera la reinserción de las personas privadas de libertad, de las personas? Porque, o sea, desde el rol del trabajador social, perdón, estoy nervioso. Así que eso. Así que no se peleen, por favor. Quizás Leila o Alejandra, que para tener también el contraste y comparativo ahí en lo que pasa también en Argentina, en Chile, porque creo que lo que plantea, lo que replica Mati en la pregunta, claro, nos interpela también, ¿sí? Sobre nuestra posición, ¿sí? En esta relación con la reinserción, con el sistema carcelario. Sí, yo como para agregar, digamos, hay muchas preguntas que van dirigidas más al contexto carcelario de allá de Chile, que la verdad que no estoy muy empapada en el tema como para opinar, pero bueno, por lo menos de lo que se sabe básicamente en todos lados es que el sistema punitivo fracasó, no sirve en ningún lado, la cárcel. Y el rol de los trabajadores sociales ahí, para mí sí tiene que ir de la mano de la reinserción, pero creo que, como decía la compañera, ya cuestionar un poco el concepto de reinserción, que tampoco es algo que tengamos, digamos, es algo que no está sirviendo tampoco en estos momentos, pero creo que desde el trabajo social, por lo menos, nuestro lugar tiene que ir de la mano de un pensamiento que, distinto a los comentarios que quizás veía un poco más en el chat, tienen que ir enfocados sí o sí a un enfoque de derechos que entienda al sujeto como un sujeto portador de derechos, no como un sujeto, como no sé si como leí hace un ratito, el sujeto, ay, no me acuerdo la definición, pero era como una palabra haciendo referencia a como si fuera un privado completamente de todos sus derechos. Y la verdad es que no, decía otra compañera, están privados solos de su libertad, no tienen por qué vivir en ese hacinamiento, en esa vulneración de derechos humanos que son con las que viven. Entonces, para mí creo que es un desafío investigar todo lo que es la penalidad, el régimen penal juvenil, el sistema carcelario. Es un desafío para el trabajo social, pero tiene que ir de la mano de una perspectiva de derechos en profundidad, porque si no creo que estamos un poco perdidos en ese sentido. Yo creo que aportando, o sea, como sumándome a lo que dice Leila, sería como el rol del trabajo social, del trabajador social desde el enfoque del derecho humano, quizás como humanizar un poco más la cárcel y replantearse como a qué nos referimos con reinserción, porque generalmente es como vamos a reinsertar a alguien y solo como que nos fijamos en que esa persona salga y tenga un trabajo fuera. Como esa es la reinserción como de la que se habla generalmente hoy en día. Entonces la pregunta es como, ¿qué pasa si esa persona no tiene las redes de apoyo afuera respecto a familia, amigo o alguna persona que esté como atenta a esa persona como mucho más allá de un trabajo? Como yo creo que ese es como el rol fundamental del trabajador social. Encuentro súper importante lo que dice la Claudia, de dejar de pensar la reinserción social solamente en el aspecto laboral, porque sin duda va mucho más allá de solo el ámbito laboral.
como por ejemplo, ¿qué pasa con una persona cuando sale de la cárcel y tiene que volver a un territorio complejo, como es el caso, por ejemplo, de la población en Castillo o así? Entonces, pensar en que hay otros aspectos que mirar como trabajadores sociales para poder hacer reinserción social efectiva y duradera, desistimiento, porque si dura un par de meses, ¿cuál es la reinserción ahí? Bueno, muchas gracias por esas respuestas, creo, muy acertadas, muy claras. Comentarles, estimados, estimadas, que nos la están escuchando, nos están viendo desde México, Barcelona y muchas ciudades del país. ¿Ah? Estudiantes de distintas universidades también que les saludan. Creo que, disculpen, estaba mirando como el chat que aparecen más preguntas. Yo creo que tomó vuelo esto rápidamente, pero estamos ya en los últimos minutos. Entonces, yo quiero de mi parte agradecerles. Creo que como aprendí mucho, ¿ah?, de sus experiencias investigativas. Quiero reconocerles a cada uno de ustedes que sus presentaciones, su experiencia investigativa son fundamentales, creo. Nosotros tenemos que tener también la posición de aprendizaje permanente en estos procesos. Agradecer a Leila que se conectó desde Buenos Aires para estar con nosotros y con nosotras, Alejandra, Claudia, Celine, Cata, Ignacio. Pero yo también voy a dejar de hablar y voy a dejar al Mati, porque el Mati va a hacer el cierre, también va a hacer la invitación a la siguiente mesa. Entonces, yo totalmente agradecido, totalmente enriquecido me voy hoy día, y vamos a estar ahí en contacto, lo más probable, a través de la red, a través de Gabriela, de Esteban, de todos los profesores del Departamento de la Universidad de Chile, ahí en Mar del Plata también, la Universidad Católica con Ignacio. Así que un abrazo a todas, a Ignacio también, obviamente, y agradecido, de verdad. Fue muy rico estar en esta mesa, fue haber escuchado las mesas anteriores también. Así que un abrazo desde acá, desde Viña del Mar. Querido Mati, compañero moderador, muchas gracias al profesor la palabra Rodrigo. para que usted haga el cierre. Muchas gracias por darme la palabra. Quiero agradecer igual la instancia de todo este seminario, al profe Rodrigo por acompañarme, bueno, yo acompañándolo a él en esto de moderar el seminario. Nos acompañamos. Quería dar un minutito también antes de yo hacer el cierre como final a cada uno de los ponencistas para que también puedan, como, no sé, cerrar cada uno un minutito libre. Dejo el micrófono abierto para que, no sé, si quieren decir algo, si quieren contestar alguna de las últimas preguntas igual. Existe una que estaba ahí en el chat que decía, si nunca, bueno, en verdad es como una noción igual, si nunca fui considerado, considerada, es difícil pensar que voy a volver a pertenecer a la sociedad. El trabajo social tiene un rol importante en abrir espacios de inclusión. Encuentro que también engloba mucho lo que se ha hablado en este seminario y que es una fantástica como punto de vista para ir concluyendo este seminario. Dejo las palabras a los ponencistas. Yo como para agregar algo a esa pregunta y bueno, ya también ir cerrando, una de las conclusiones a las que también arribo en la investigación, que va más por el lado de esto que mencionabas de la inclusión, pero también de que en el trabajo social se pueden dar distintas discusiones muy interesantes también, como para develar que estas personas que están privadas de su libertad, algunos pueden considerarse, bueno, esto de no ser considerado, no muchas veces, esto de no pertenecer, la exclusión, y también la estigmatización a la que están sometidos, que los atraviesa de por vida, no solo la sociedad, también potenciado por los medios de comunicación
hoy en día es muy fuerte el estigma que tienen estas personas en la sociedad, a tal punto de que hay gente que cuestiona, digamos, los derechos humanos de esa persona, que tengan una reinserción o no, ya es estar cuestionando los derechos humanos de una persona, lo cual no debería poderse. Entonces creo que el trabajo social tiene un lugar fundamental en el que se pueden también develar estos históricos estigmas que pesan sobre los jóvenes, las personas trans, y en ese sentido como aportar un poco eso desde el trabajo social en pos de también poder generar una mayor inclusión social, que es lo que se necesita hoy en día en las políticas sociales y políticas públicas, me parece. Y agradecer muchísimo porque también aprendí un montón de sus experiencias, creo que investigan temáticas muy interesantes, así que bueno, métanle para adelante también, desde ahí les mando mis fuerzas para que puedan continuar sus investigaciones, también pese al contexto que bueno, no es nada fácil y poder estar hoy acá también en Conectados es algo que también aporta la virtualidad y creo que también es para celebrar. Dentro de todo lo que nos da la pandemia, está bueno reconocer eso también. Bueno, agregando a lo que dijo acá Leila, quisiera decir que es importante que investiguemos más acerca de estos temas, porque en Chile al menos es algo que está súper poco investigado, que hay poca conocimiento al respecto, y es por eso también que como sociedad tampoco tenemos información, entonces las personas por ejemplo, las nociones que tienen es que la mayor problemática es el hacinamiento en las cárceles, pero hay muchos otros factores que hacen que se vulneren los derechos de las personas que están privadas de libertad. Es por eso que les invito a todos a seguir investigando y también a socializar los conocimientos con la sociedad y con nuestras personas en espacios como este o en otros espacios también. Aprovechemos esas instancias y socialicemos el conocimiento. Gracias igual por este momento. ¿Alguien más? Vayan ahí rotando. Me sumo a las palabras de mis compañeras. También quisiera agradecer el espacio. Creo que dentro de ya nuestra vida virtual, que no es para corto, yo creo que ya es para largo plazo, tener estas estrategias de herramientas virtuales en favor de lograr estos espacios, por ejemplo, y poder socializar estos espacios es súper importante. Y respecto al rol del trabajo social, también a mí me gustaría agregar que uno tiene que tener esta desconfianza de la focalización en el tema de la delincuencia,